Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Seguimos en estas conversaciones acerca de la expresión que hace el apóstol Felipe a Cristo. Muéstranos al Padre. Cristo vino a mostrar el rostro de Dios. Cristo es la imagen del rostro de Dios. Cristo es Dios. Así que todo lo que hace el Señor en su ministerio refleja quién es Dios para nosotros. Y esto debe ser algo definitivo porque va a marcar nuestra fe y vamos a estar tranquilos en nuestra relación con Dios, acercándonos al rostro de Dios en Jesús. Hay un aspecto en la vida de Cristo que es bastante interesante y enamoradora. Pablo describe en Jesús a Cristo que abandonó o se despojó por un espacio de tiempo de todas sus prerrogativas de Dios. Tomó forma de hombre y se hizo siervo. No estoy diciendo que Cristo Jesús, en medio de la humanidad, de su humanidad, dejó de ser Dios. Simplemente no usó todos aquellos atributos en su ministerio. Acogió más bien la condición humana y desde esa condición humana nos humanizó y a la vez nos hizo participar de la naturaleza divina. Es quizás el evento más grandioso que pudo haber sucedido en la humanidad. Al mostrar a Cristo ese rostro de Dios como siervo, porque sí, Dios se hace siervo en Jesús, y esto es escandaloso para algunos. La afirmación más clara del servicio de Dios al hombre lo hemos expresado en la escena del lavamiento de los pies, Juan capítulo 13, del 2 al 17. Jesús se hace servidor de los suyos para darles a ellos su propia condición o dignidad de amados, es decir, de hombres libres, como lo es él mismo, y así le demuestra su amor. Es lo que no entiende Simón Pedro en el momento, porque no comprende lo que significa el amor. Y por tanto, Pedro no capta el sentido del servicio de Jesús. La práctica del amor como servicio debe ser un distintivo de la comunidad de Jesús. Es decir, los seguidores de Jesús son imitadores de Jesús y nos hacemos en ese aspecto imitadores de Dios. El Evangelio de Juan expresa también en otro pasaje el servicio continuo de Dios al hombre. Ante el reproche de los dirigentes judíos sobre esa actividad de dar las buenas nuevas en un día festivo, Jesús responde: mi Padre hasta el presente sigue trabajando y yo también trabajo. Juan 5:16. La idea de un Dios al servicio del hombre, pues se opone abiertamente al modo de concebir la relación entre Dios y los hombres, que era una relación propia de las religiones antiguas. Según las religiones antiguas, el hombre había sido creado exclusivamente para estar sometido a Dios. Ante un Dios soberano, el hombre no le cabía más condición que la de ser un esclavo. Uno de los modos tradicionales de servir a Dios era el culto. Las ceremonias del culto antiguo, los sacrificios, las postraciones, las ofrendas, la expiación por los pecados, eso hacía resaltar la inferioridad y dependencia del hombre y lo presentaba como un eterno deudor que nunca alcanzaba a dar a Dios toda la honra que él merecía. El hombre siempre estaba en deuda. La idea del Dios siervo cambia el concepto del culto. Es que la gente dice, vamos al culto a adorar a Dios. Al decir culto, se refiere quizás a la reunión dominical, con todo lo que ella trae. Pero en el Nuevo Testamento se llama culto a los ritos judíos o paganos
no a las reuniones cristianas. Pero nunca se le llama culto a una celebración de la comunidad de Jesús. Hay diferentes expresiones del llamado culto en el Nuevo Testamento en tiempos de Jesús. En Hechos 7:41, Romanos 9:4, Hebreos 9:21, etc. Cuando el Nuevo Testamento aplica esos términos a los cristianos, el culto o sacrificio se refiere a la cotidianidad, a la vida misma. El culto a Dios no se ejercita con ritos especiales, sino con el mismo vivir. Es un culto, es un sacrificio vivo, racional, en que el hombre se ofrece a sí mismo en su circunstancia cotidiana. Pablo lo expresa en Romanos 12:1 diciendo, por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como un sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado su amor o compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Así que el culto es la entrega a los demás. Cada circunstancia nuestra, una exigencia del amor, a ello debemos responder en nuestra vida como creyentes. Así que este concepto nuevo que da el Espíritu Santo acerca del culto, pues implica la desaparición del tiempo y los lugares sagrados. También la fe a Jesús y al Padre es llamada a un sacrificio. Pablo dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo de todos vosotros. Filipenses 2:17. Lo mismo, el culto incluye la ayuda, la solidaridad. Cuando Pablo recibe de los filipenses una ayuda, él dice, todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Así que los conceptos van cambiando bajo esta nueva circunstancia de Jesús y de la iglesia y del movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. La carta a los Hebreos resume los dos aspectos del culto y sacrificio cristiano, incluidos en el mismo pasaje, la fe y el amor mutuo, porque dice, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el tributo de labios que bendicen su nombre. No os olvidéis de la solidaridad y de hacer el bien, que tales sacrificios son los que agradan a Dios. Hebreos 13:15. Sacrificio de alabanza no significa exclusivamente los himnos o los coros que se cantan el domingo. Tiene que ver con lo que nosotros ofrecemos en nuestros labios. La gratitud, el dar gloria a Dios, el bendecir a otros. Todo esto es parte del nuevo culto en la vida de los creyentes. También puede decirse que el culto es la predicación. Dice Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Romanos 15:16. Así que Pablo está diciendo, en otras palabras, mi predicación, el buscar a aquellos perdidos para que sean una ofrenda a Dios, es parte del culto de la vida. Pablo no estaba preocupado por reunirse en el templo para agradar a Dios, para cantarle o para hacer todos los rituales. Pablo estaba enfocado en aquello que Jesús había definido como la adoración en espíritu y en verdad. Es que eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4:24, en el episodio de la mujer samaritana, donde Jesús tiene una conversación con esta mujer y le dice a ella que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que eso no va a ser posible en un monte ni en el templo. Habla de la vida cotidiana. El culto verdadero, el que el Padre busca, es ese. El único que acepta a Dios es ese tipo de adoración, en donde primero Dios se acercó al hombre en Jesús
Y dije al comienzo, lo hizo siendo un siervo. Sí, es Dios en Jesús quien está lavando los pies de los discípulos. Y eso nos parece un escándalo. Pero es la nueva manera y forma como debemos acercarnos a Dios. Ese culto no disminuye al hombre, más bien lo hace crecer, le da dignidad de persona. Dios quiere decir al hombre, tienes que recuperar la imagen y semejanza del comienzo, acercándote a través de una relación continua. Es que Dios no es un Dios absorbente, no es un Dios narcisista, alejado del hombre, esperando que el hombre ofrezca todo a través de sacrificios externos. No, Dios quiere que el hombre se acerque confiadamente al trono de la gracia a través de la fe en Jesús. Jesús dice, le doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros igual que yo os he amado, también vosotros amaos unos a otros. Lo nuevo del mandamiento de Jesús no era el amor los unos a los otros, que ya estaba configurado en la ley, era que nos amáramos como Él nos ha amado. Su entrega, su ofrecimiento, la manera de servir al hombre, de dignificar al hombre, de acercar al hombre desde su condición en la que pudiera estar, desde lo más bajo, a través del arrepentimiento, acercándose, untándose ese pastor del olor de la oveja, dejándose lavar los pies de las manos impuras, yendo a comer a casa de aquel que se había configurado como un ladrón. Dios busca al hombre, y eso para las religiones antiguas es escandaloso, pero es el rostro de Dios mostrado en el ministerio de Jesús. Podemos entender un poco cuando Jesús le dice a Felipe, Felipe, he estado tanto tiempo entre ustedes y no han visto al Padre, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias por participar en estos programas a otros. Y bueno, tenemos algunas cosas más que conversar acerca de esta expresión. Mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.